estaríamos dando inicio a la sesión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo dónde se encuentren. Gracias por atender esta nueva sesión del café virtual de la ALACEA, de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de los Aerosoles. En esta ocasión platicaremos sobre la caracterización química de las partículas. Responderemos preguntas de interés. Vamos a entender por qué es importante aprender de qué están hechas estas partículas. Para ello, contamos con dos expertas en el tema, la doctora Dara Salcedo y la doctora Aranzazú Guren. En esta ocasión, la doctora Lupita Montoya de la Universidad Estatal de San Diego y la doctora María del Carmen Cazorla de la Universidad San Francisco de Quito, también co-chair de la World Meteorological Organization de la subsección de gases reactivos, nos harán el favor de moderar la plática. Les recuerdo que la idea es abrir la conversación a todos ustedes. Iniciaremos con unas preguntas, tres, cuatro preguntas. Esto nos permitirá a que ustedes formulen sus preguntas. Por favor, los invitamos a que las hagan directamente alzando la mano o bien vía chat. Esperamos que sea 40 minutos, media hora al menos con sus preguntas. Eh, por favor, mantengan cerrado su micrófono para que no se entren ruidos raros. Y de nueva cuenta, muchas gracias y demos inicio a la plática. Paso el micrófono a las moderadoras y empecemos. Ok, muy bien, muchas gracias, Eric. Hola con todos, bienvenidos a este nuevo café virtual de la Asociación Latinoamericana del Caribe para Estudios de Aerosoles. Es para nosotros pues un verdadero honor tener nuevamente este café con unas invitadas muy especiales y para mí un gusto moderar con Lupita. Hola Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, saludos de San Diego. Excelente, muy bien. Bueno, pues para mí un gusto presentarles a la doctora Dara Salcedo, es una de nuestras invitadas. Ella estudió química en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente realizó un doctorado en fisicoquímica en el Massachusetts Institute of Technology bajo la tutoría del doctor Mario Molina, nada más y nada menos. Después de completar una estancia postdoctoral en California Institute of Technology, regresó a México y trabajó en la Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hasta que en el 2011 se integró a la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, en donde actualmente es profesora a tiempo completo. Su trabajo de investigación se ha centrado en la caracterización química de aerosoles atmosféricos y los procesos que afectan la calidad del aire en la zona centro de México, en colaboración con diversos grupos de investigación nacionales e internacionales. Qué gusto tener a Dara. Lupita, nuestra siguiente invitada es. Sí, con mucho gusto. La doctora Aranzazú, mejor conocida como Arancha, Egures Fernández, obtuvo su doctorado en química analítica en el año 2000 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Poco después inició su carrera investigadora en el área de aerosoles con un postdoctorado en el Centro y Supersitio para el Estudio de Partículas del Sur de California, o el Southern California Particle Center o SuperSite. Durante su estancia en el centro, su investigación se centró en la caracterización de las propiedades químicas y toxicológicas de partículas y vapores ambientales. En el 2010, la doctora Eguren Fernández se incorporó a Aerosol Dynamics Inc., una pequeña empresa en Berkeley, California, que se dedica al desarrollo de instrumentos para la caracterización de las propiedades físicas, químicas y toxicológicas de los aerosoles. Su objetivo principal es desarrollar instrumentos portátiles capaces de proporcionar datos casi en tiempo real para identificar con mayor certeza los efectos adversos de partículas, incluyendo bioaerosoles. Bienvenidas a nuestras dos ponentes. Excelente, pues un gusto tenerles con nosotros y quisiéramos empezar este conversatorio con
Una pequeña, pues, intervención introductoria de parte de cada una de ustedes respecto de la importancia de la composición química de partículas. Dara, si gustas iniciar. Pues muchas gracias antes que nada a los organizadores por la invitación y pues qué gusto estar aquí con una audiencia tan diversa y de tantos lugares. Pues yo les diría que la composición química de las partículas pues es súper importante porque básicamente depende de la composición química, dependen muchas de las propiedades, tanto ópticas como químicas, como toxicológicas de las partículas, ¿no? Sabemos que que el tamaño es muy importante, sin embargo, no es lo mismo tener una partícula, por ejemplo, de carbono negro que puede absorber radiación que una partícula de compuestos inorgánicos u orgánicos que son más bien transparentes y pueden eh, dispersar la luz, o ahora que se habla del carbonero, del carbón café, por ejemplo, que puede absorber incluso luz visible. Tampoco es lo mismo tener una partícula sólida o una partícula líquida, ¿no? Las propiedades ópticas también cambian y las químicas también. Y por supuesto, que se diga de las propiedades tóxicas, ¿no? Que es una de las que nos interesa de las partículas, ¿no? Sus efectos a la salud también pueden ser afectados por eso. La otra parte también importante de la caracterización de las partículas es que la composición química está determinada, ¿no? Por la historia de las partículas, de dónde es, de las emisiones, ¿no? Y si son partículas recién emitidas o si son partículas envejecidas, si tienen diferentes compuestos secundarios, etcétera. Todo eso también nos da una idea sobre los procesos involucrados, ¿no? En la formación de esas partículas y, por supuesto, entonces de todo lo que está pasando en el ambiente atmosférico, que también nos puede dar claves sobre emisiones de contaminantes, por ejemplo, o de transporte, o de cualquier otro proceso que ocurre en la atmósfera. Entonces, pues creo que es importante conocer la química, ¿no? La caracterización química de las partículas. Eso es lo que les puedo decir. Arancha, ¿te gustaría agregar algo y para empezar? Muy poquito, porque digamos que la doctora Dara ha hecho un buen resumen de la importancia de la parte química, pero bueno, yo me he enfocado mucho también en la parte de toxicología. Entonces, lo que está claro es que, a ver, nuestro cuerpo básicamente son reacciones químicas y en función de la composición química que tengan las partículas cuando las respiramos, van a afectar a diferentes partes y metabolismo de nuestro cuerpo. Entonces, la composición química va a ser, digamos, el factor que va a hacer que problemas de salud tengamos, si tenemos metales, si tenemos orgánicos, si vamos a tener respuestas rápidas en la salud, pues nos dan efectos en el asma, o tos, o irritantes en los ojos, o van a ser a largo plazo, como pues cáncer o problemas pulmonares. Entonces, desde el punto de vista de la toxicología, desde el punto de vista desde la salud pública, la química es muy importante en cuanto a qué efectos veremos cuando vivimos o estamos expuestos a estas partículas contaminantes. Muy bien, muchas Excelente. gracias. Sí, excelente. Y de hecho, para continuar esta conversación con este punto que traes, Arancha, em, quizás nos pudiesen dar ustedes su criterio técnico respecto de este aspecto de la afectación a la salud respecto de la composición química de las partículas. Entonces, por ejemplo, se mencionaron envejecidas versus frescas. Por ejemplo, ¿cuáles son peores para la salud? Bueno, es difícil. Es muy difícil porque desde el punto de vista de, digamos que las frescas, para aquellos que no son tan familiarizados, que la doctora Dara y yo hemos estado comentando, frescas son aquellas que están recién emitidas. Digamos que son las partículas que están recién generadas. Pues los vehículos, esas cuando ves el humo negro que sale
del coche, esas son, digamos, las partículas frescas. Entonces, hasta cierto punto esas partículas tienen compuestos orgánicos como los pHs y otros compuestos como ciertos metales o ciertos, el azufre que tenían antiguamente ciertas gasolinas o diésels. Esos son compuestos tóxicos también que pueden afectar ciertas reacciones. Pero luego las partículas también, a medida que envejecen, digamos que el proceso de envejecimiento es una vez de que están en contacto con otros químicos en el aire, pues el ozono, nitratos, etcétera, estas partículas envejecen y esos compuestos químicos cambian. Y esos compuestos químicos van a tener otras acciones en el metabolismo humano. Entonces, desde el punto de vista de decir cuáles son más tóxicas, todo es en función de a qué estés expuesto y qué funciones al final estés mirando. Los metales van a tener una toxicidad diferente a los compuestos orgánicos que tú puedes encontrar, pues desde el potencial oxidativo hasta otras reacciones que pueden tener o efectos en el Alzheimer o efectos en los pulmones o efectos cardiovasculares. O sea, es muy difícil intentar decir cuáles son más tóxicas desde el punto de vista en función de dónde vas, o el cerebro, o los pulmones, o el corazón, todo depende. Entonces, no sé, Dara también tiene experiencia en algunos de los químicos que ella trabaja. Sí, bueno, yo en cuestión de toxicología no tengo tanta experiencia, ¿no? Entonces creo que Arantxa sabe más, entonces creo que este, dejo pasar esa pregunta. Sí. Bueno, muy bien. Parece que tenemos una pregunta en el chat. ¿Son sinónimos de emisiones primarias y secundarias? Nos pregunta Guillermo Bonivento. ¿Son sinónimos de emisiones primarias o secundarias? La composición de las partículas se puede asociar. ¿Qué nos dicen nuestras expertas? Este, Sí, es lo que mencionaba un poco. Cuando nosotros determinamos la composición química, esa composición está determinada por la historia, ¿no? Del aerosol. Y entonces nos da chance, digo, más allá de simplemente decir, pues las partículas en tal lugar tienen 30% de sulfato, 40 de nitrato y 80 de orgánicos, más allá de nada más dar los números, siempre la idea es tratar de entender de dónde vienen esos números, ¿no? Y definitivamente la composición química nos da una idea. Entonces, la historia del aerosol, más o menos, ¿no? A grandes rasgos, pues tenemos emisiones. Emisiones, ¿no? Las emisiones son primarias, ¿no? Es el modo en que una partícula entra a la atmósfera. Esas son primarias y son frescas, ¿no? Y cuando hablamos de partículas secundarias, de lo que estamos hablando es que se forman en la atmósfera, ¿no? Entonces, pues puede haber dos mecanismos, ¿no? Puede haber uno en donde hay emisiones primarias, por ejemplo, de gases precursores, y esos gases precursores reaccionan, forman compuestos semivolátiles o volátiles, que significa que tienden a estar hacia la fase condensada y hacia el líquido sólido, y entonces esos componentes secundarios, pues se formaron directamente en la atmósfera, ¿no? Se forman y se condensan. También podemos hablar de envejecimiento cuando los mismos componentes que están en la partícula, pues se van transformando, ¿no? Se van oxidando generalmente y van formando otros compuestos diferentes a los que era la partícula original, ¿no? Entonces, pues eso nos da, insisto, una idea del aerosol, pero también al ir envejeciendo la partícula, sus propiedades también van cambiando, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una partícula fresca por combustión, podemos tiene una buena parte de carbón elemental, que es un componente eh, este, hidrofóbico, ¿no? O sea, que no se combina con el agua, por ejemplo, pero conforme se va transformando, se va oxidando, se va volviendo más hidrofílico, o sea, se va combinando más con el agua y entonces eso implica que puede absorber agua y su composición cambia, ¿no? Entonces, pues la composición química nos da una idea de eso, ¿no? ¿Es un aerosol primario que acaba de entrar a la atmósfera o es un aerosol que lleva más tiempo allí?
Y al mismo tiempo, al ver eso, pues también nos da una idea de cómo se va transformando sus propiedades. No sé si por ahí iba la pregunta. Sí, Es- muy bien, Dara. Y de hecho había una pregunta en el chat que creo que la contestaste también. ¿Y qué les parece a ustedes sobre este asunto de o si nos pueden ilustrar un poco sobre toda esta gama, diría yo, de carbon colors que hay? ¿Qué nos puedes comentar sobre la composición química, Arancha y Dara? Bueno, cuando yo entré en el área de los aerosoles, todavía había la película entre black carbon y elemental carbon, o sea, carbono negro y carbono elemental. Y a medida que se han ido desarrollando nuevas instrumentaciones, nuevas técnicas analíticas, han empezado este rango de carbonos. Como estaba diciendo Dara, es la primera vez que he oído el carbono café, que es el brown carbon. Entonces, el, el color, la gama de los carbonos, como decía Dara, viene de cómo se generan. Y el color que tienen muchas veces es cómo los quemas para hacer las medidas. Entonces, cuando tú haces el análisis de carbono negro, carbono elemental o carbono marrón, muchas veces es cuando tú empiezas a oxidar la partícula, cómo va cambiando de color. Anda, ahora me puedes corregir si estoy equivocada, porque hace un poco de tiempo que no he trabajado tanto en el análisis de los carbonos, pero hasta cierto punto ese era en la analítica de la medida de los carbonos dependiendo de cómo se originan, el carbono tiene diferentes propiedades, que es lo que Dara decía inicialmente de pues, el índice de refracción, absorción de luz, etcétera. Entonces, en función de cómo de la composición de ese carbono, cómo está en la molécula, en la estructura de la partícula, dará diferentes colores a medida que se va oxidando. Entonces, precursores de ese carbono darán diferentes configuraciones y darán diferentes colores cuando tú los analizas. Entonces, Dara igual tiene algo más de información en cuanto a el brown carbon famoso y la diferente gama de colores que ahora mismo tenemos para el carbono. Sí, pues yo creo que es un poco eso. Tiene que ver, digo, el color tiene que ver con la absorción de luz, ¿no? El carbón negro es carbón negro porque es negro y eso implica que absorbe toda la luz, ¿no? Y el carbono, y bueno, podemos pensar en compuestos orgánicos que son transparentes, ¿no? Como el alcohol, la acetona, que son compuestos muy, bueno, accesibles, ¿no? Y usados. Y eso implica, si es transparente, no absorbe la luz, ¿no? O sea, la luz ya sea se dispersa, se refracta o etcétera, ¿no? Y como decía, originalmente yo también cuando aprendí de aerosoles había un carbonero y luego compuestos orgánicos pues transparentes, ¿no? Que no absorben luz y esos pues son súper importantes desde el punto de vista climático, por ejemplo, ¿no? No, como digo, un aerosol transparente que dispersa la luz, más bien enfría, ¿no? La atmósfera, porque parte de esa luz es dispersada de regreso a la atmósfera. Y luego tenemos el carbonero que absorbe luz y al absorber luz también absorbe la energía que lleva toda esa luz. Y entonces toda esa energía se queda pues en la atmósfera, ¿no? En la troposfera y también puede calentar, ¿no? Entonces, originalmente teníamos esas dos y pues en los modelos originales del clima siempre ven estas dos, pero ahora se habla de este carbón café en que básicamente es café, ¿no? O sea, se llama café porque es café y eso lo que implica es que puede absorber cierta cantidad de luz visible, ¿no? Y pues ahora sí que conforme los modelos se van haciendo cada vez, ¿no? Incluyendo cada vez más detalles, etcétera, para tratar de poder modelar todos estos procesos climáticos en la atmósfera, pues es importante ir incluyendo todos estos procesos, ¿no? Que el carbón café pues está en medio, ¿no? Absorbe cierta cantidad de luz, pero no toda, y entonces pues también va a tener un efecto en ¿no? En todo el balance radiativo, ¿no? Entonces, también son procesos nuevos, son conceptos nuevos que se van estudiando. Y pues el origen de este carbón café es básicamente, una buena parte es el envejecimiento, ¿no? Conforme se van oxidando estos compuestos primarios y van envejeciendo, van adquiriendo también
un color, ¿no? Y bueno, después es parte, ¿no? De lo que se está estudiando actualmente, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son los procesos que generan este carbón café y cuáles son los efectos, ¿no? ¿Qué tan importante es este efecto sobre cosas como el clima, ¿no? Bueno, pues a partir de esa discusión en cuanto a los diferentes colores, quizá nos ayudaría si nos pudieran ayudar un poco a pensar en cómo podríamos categorizar las partículas en función a su composición química. So, por ejemplo, todos que estamos trabajando con aerosoles, los dividimos dependiendo en qué estamos haciendo, pero aquí en esta discusión, obviamente hay varias maneras de hacerlo, pero en cuestiones químicas, ¿cómo nos podrían sugerir que podemos pensar sobre los aerosoles? Cómo los podemos categorizar de una manera general, quizá? Y puede haber más de una manera de hacerlo. Bueno, yo desde el punto de vista, digamos, de toxicología, llamémoslo así, del modelaje, porque en el modelo les gusta hacer generalizado. Normalmente tienes lo que son las partículas, digamos, inorgánicas, que te pueden dar sulfatos, nitratos, ciertos elementos, pues metales que pueden generar reacciones al metabolismo, otros que no. Y luego tienes los compuestos orgánicos, como pueden ser los precursores, digamos, de la partícula, que también son tóxicos, digamos que son las partículas primarias orgánicas. Luego tienes, a medida que van envejeciendo, les vas oxidando los compuestos orgánicos y tienes oxidadas, orgánicas oxidadas, el famoso OOA, orgánica o aerosol oxidized. Y a medida que se van oxidando, y Dara probablemente trabaja mucho más con esto, luego tienes ahora el famoso OOOA. O sea, que cuántos... Hemos llegado a una terminología que es hasta cierto punto absurda, pero que nos da una cierta idea del proceso de cómo evolucionan las partículas, ¿no? Entonces, el primero era orgánica aerosol, una O y una A. Y ahora cuando tienes oxidized, también empieza con el oxígeno, o sea, son oxidadas, tienes OOA. Cuando tienes más oxidación, porque ya son las, pues, tercera parte o lo que sea, o sea, vamos añadiendo desde ese punto de vista, digamos que en esta ciencia somos un poco tontos y no vamos con lo básico, ¿no? Pero sí, digamos que los grupos somos muy generales y hacemos inorgánicas, orgánicas y oxidadas. Digamos que esos son los mayores grupos que podemos dar para generalizarlas. Luego sí, luego ya en función de, como dices tú, en los nichos en los que trabajamos ya, pues, ya tenemos grupos más pequeños hechos, ¿no? Pues si son o los carbonilos o son las quinonas, pero bueno, en principio, digamos, desde el punto de vista general son esos dos, tres grupos principales. Muy bien, tenemos unas preguntas del público que quisiéramos que ustedes nos ayuden. Viene de Silvia Cabrera y Guillermo Bonivento, respectivamente. Quizás cada una de ustedes puede tomar estas preguntas. Dice, ¿pueden profundizar en los diferentes efectos entre el carbono negro y los COBs, los compuestos volátiles en el clima? Quizás porque muchos de ellos son precursores, tal vez Silvia se refiere. Y Guillermo nos dice, teniendo en cuenta los tres tipos de colores, ¿cuál es más representativo o importantes en afección a la salud? Bueno, si quieren, yo puedo Ujú. mencionar esto del clima, que como yo lo mencioné inicialmente. Los COBs son compuestos orgánicos volátiles. Y de hecho, los COBs pues, son gases, ¿no? Y en realidad lo que son importantes en el clima como precursores de aerosoles. Como decía, los aerosoles, las partículas tienen un efecto muy importante. Y pues a mayor, ¿no? Emisiones de COBs en general, pues eventualmente van a generar partículas que pueden afectar el clima. Y bueno, el efecto de las partículas, como les decía, puede ser si son negras, el carbón negro principalmente absorbe luz, por lo tanto energía, y esa energía se queda en la atmósfera, entonces tiende a tener un efecto de calentamiento. Sin embargo, el otro efecto, el de enfriamiento por la dispersión de las partículas, es mucho más importante. O sea, se sabe que la presencia de partículas en la atmósfera, que han sido tanto partículas primarias como secundarias por, ¿no? Esta formación a partir de los COBs,
que se da por la combustión a la par del CO2, ¿no? Tiene el efecto contrario del CO2, ¿no? El calentamiento ha sido menor, ¿no? Del planeta debido a la presencia de estas partículas, ¿no? Como les decía, estas partículas pues tienen dos efectos. Uno es esta dispersión, ¿no? Que tienen de la luz, pero también una parte muy importante de las partículas de efectos climáticos es que las partículas más pequeñas, los aerosoles, que son, ¿no? Siempre consideramos menores a 10 micras o menores a 2,5 si son finas, funcionan como núcleos de condensación de nubes. Algunos de estos aerosoles pueden convertirse en nubes y las nubes, ¿no? Son altamente, bueno, reflejan la luz, ¿no? Y entonces eso también es un efecto muy importante de las partículas sobre el clima. Y aquí regresamos otra vez un poco a la importancia de las propiedades, bueno, de la composición química de los aerosoles. No cualquier aerosol y no cualquier partícula puede formar una nube, ¿no? ¿no? Al final, para formar una nube tienen que absorber agua, ¿no? Y tienen que ser sustancias capaces de absorber suficiente agua para después crecer hasta una nube, ¿no? Entonces, este es otra parte importante, ¿no? De estudiar la composición química de las partículas, ¿no? Como núcleos de condensación de nubes. No sé si eso contesta o si tienen alguna otra pregunta, pues la puedo contestar. Yo puedo ir un poco al de, digamos, al de la salud, digamos. Ah, algo que también Dara ha comentado y quiero dejar claro es muy difícil encontrar una partícula pura de carbono negro. Digamos que el carbono negro es el corazón de las partículas cuando se generan, pero hay un montón de otros gases que se generan y se absorben directamente en el carbono negro. O sea, el carbono negro, digamos que es como tú tienes pues el celo. Y una vez que tienes celo, todo se va a pegar a ese carbono. Entonces, la partícula se forma en el, digamos, vamos a coger el coche. Se forman a medida que se quema la gasolina, pero también se generan otros compuestos orgánicos que a los 300 grados de lo que está caliente la gasolina están volátiles. Y tan pronto como ese gas sale, se condensan en las partículas de carbono negro. Entonces, ese carbono negro luego evoluciona a carbono, digamos, carbono blanco o ese carbono elemental. Entonces, uno de los problemas va a ser qué reacciones estás buscando. El carbono negro en sí, digamos, no es reactivo, pero tiene una superficie muy amplia e interfiere mucho. Esa partícula, cuando entra en tu metabolismo, va a interferir en ciertas reacciones porque va a traer partículas a la superficie, puede meterse, digamos, en las partes más pequeñas de tu célula, entonces no funciona. Y esa será, digamos, una cierta parte de toxicidad. El carbono, digamos, el carbono marrón es un orgánico oxidado y como orgánico oxidado va a afectar otras fases metabólicas. Entonces, ¿cuál es más tóxico? Digamos, probablemente si vives en zonas cerca de emisiones primarias, pues en ciudades, digamos que estarás más afectado por lo que es partículas con carbono negro o el carbono elemental, y si vives en zonas que están un poco más alejadas de ciudades, digamos en áreas más rurales, tú puedes tener mayor efecto de la salud por esas partículas del carbono marrón o del café. Entonces, es mucho en función de, bueno, a lo que estás expuesto y cuál es tu metabolismo. Entonces, ¿cuál es más tóxico? Tienes que tener en cuenta también dónde vives un poquito. Digamos, eso era una de las cosas de si vives en las grandes ciudades, estás expuesto al carbono negro. Si vives en zonas rurales, estás expuesto al carbono marrón y sus efectos. Muy bien, muchas gracias. Y le recordamos a nuestro público, por favor, si tiene dudas, preguntas, comentarios, añádanlos al chat. Y sobre lo que acabas de decir, Arancha, a mí pues me asalta la duda sobre lo que han estudiado ustedes, por ejemplo, Dara y también tú en la Ciudad de México, que es alta, ¿verdad?, en composición química. Es verdad que es urbano y la gente que vive en urbes está expuesta a carbono negro, pero también hay mucho aerosol de sulfato y nitrato. Y de lo que ustedes han tenido la oportunidad de estudiar, ¿qué proporción es?
más o de, menos, de sulfatos a nitratos orgánicos. respecto de carbono negro. Ah, ya digo, depende. Si estás muy cerca de lo que es de la parte de vehicular en las calles y demás, estás más expuestos, digamos, a la parte orgánica y mucho estás a los metales que vienen, digamos, de los frenos. Cada vez hay más interés en evaluar las emisiones de los frenos de los coches y las llantas. La mayor parte de nitratos y sulfatos suelen venir muchas veces por resuspensión de lo que hay en las tierras, en los asfaltos y mucho de las industrias. Por lo menos, y nitratos y sulfatos, el porcentaje normalmente es mucho nitrato y mucho sulfato. O sea, los orgánicos puedes tenerlos, digamos, en nanogramos, en algunos casos microgramos, mientras que los sulfatos y los nitratos, que son inorgánicos, tienen mayor porcentaje en las partículas. Probablemente Dara sabrá mejor que yo cuál es el porcentaje, digamos, en México. Cuando estuve yo haciendo estudios en México con gente de la UAM, trabajábamos más en los pHs de emisiones de vehiculares. Pero los sulfatos y nitratos en sí normalmente no suelen generar toxicidad, pero afectan lo que es a la composición final química y si absorben o no absorben agua, que más tarde afectará, digamos, lo que es la parte de radiactividad, la radiación y la condensación de las nubes, que es lo que Dara estaba comentando principalmente. Pero yo creo que Dara sabrá mejor que yo las proporciones, digamos, entre nitratos, sulfatos y orgánicos en las zonas de México. Este, sí, bueno, yo creo que en México depende, y yo creo que en todas partes, en todo el mundo, siempre encontramos sulfato, nitrato, orgánicos, ¿no? Y la composición o qué tanto de cada uno, otra vez, depende, ¿no? De las emisiones y de los procesos que haya. Entonces, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, más o menos el 50% son compuestos del PM2.5 son compuestos orgánicos, ¿no? Porque en la Ciudad de México las principales fuentes de emisión de contaminantes en general, pues son los vehículos, ¿no? No hay grandes industrias, etcétera, y son más bien los orgánicos. Pero, por ejemplo, el sulfato, bueno, de carbón negro es como 1%, ¿no? Es relativamente poco porque al carbón negro generalmente digo, la regulación de verificación de los autos y que estén bien, funcionando bien, etcétera, son bastante, estrictas y entonces los autos generalmente no vemos esta salida, ¿no? De humo negro, ¿no? Que es básicamente que tiene bastante hollín. Entonces en la Ciudad de México, por ejemplo, es 1% de carbón negro. Pero, por ejemplo, el sulfato es interesante porque el sulfato generalmente, bueno, no generalmente, siempre se forma a partir de la oxidación del SO2, que en México el SO2 proviene ya sea o de volcanes, ¿no? En la Ciudad de México tenemos un volcán, ¿no? Pero generalmente no nos llega de allí, o de emisiones industriales, ¿no? Los combustibles industriales tienen azufre, las gasolinas no. Entonces siempre que vemos azufre, que no es industrial, pero la fuente importante de CO2 en Ciudad de México es una refinería que está como a 100 kilómetros al norte de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México, por ejemplo, al norte, no recuerdo bien, serán, ¿no? A lo mejor 15 o 20% de sulfato, pero por ejemplo es interesante, el sulfato es totalmente secundario, ¿no? Como los gases SO2 que se oxida a ácido sulfúrico y se condensa. Cuando nos vamos al sur de la Ciudad de México, las concentraciones de sulfato, o más bien la fracción de sulfato aumenta, porque resulta que en general tenemos aerosol más envejecido, porque ya ha tenido que viajar del norte al sur, llega al sur donde hay montañas y todo como que se acumula allí y tenemos más sulfato, un poco más de sulfato al sur que al norte de la Ciudad de México y eso tiene que ver precisamente con este origen secundario en la Ciudad de México. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad en Querétaro que está como 200 kilómetros norte de la Ciudad de México, donde tenemos
La relación entre vehículos y industria es mayor. Tenemos un montón de industria alrededor, es una ciudad más pequeña con menos vehículos y la proporción de sulfato aquí también es mayor con respecto a los orgánicos que en Ciudad de México, ¿no? Entonces, como les decía, ese tipo de, la composición química nos da idea de cosas que están pasando en la atmósfera, ¿no? Ok, muy bien. Mm, Ok, tenemos unos comentarios sobre biomasa y nos pide Silvia, a ver, teníamos un comentario por ahí de quema de biomasa, cómo se diferencia la fracción oxidada. También nos preguntan qué tipo de aerosol hay cerca a aeropuertos. Y hay una pregunta aquí que sería, yo creo que aquí ustedes, con su gran experiencia en esto, pueden realmente ilustrarnos sobre la caracterización química. ¿Cómo se procede? ¿Qué ensayo se hace? ¿Cómo funciona la caracterización química? Dara y Aranza. Ah, Aborden como gustes. sí, bueno, Tara también tiene experiencia como analítica, en química analítica también, pues, y muchos años de experiencia yendo a muestrear. Normalmente, la mayor parte de los análisis químicos se hacen, digamos, en los laboratorios. Y las muestras se colectan normalmente en filtros, depende de dónde vayas, te los llevas al laboratorio y utilizando la química analítica, digamos, pues cromatografía de gases, cromatografía líquida, de masas, etcétera, puedes hacer, digamos, la composición química de las partículas. Una de las ventajas que tiene, digamos, llevar tus muestras al laboratorio es que estos sistemas te permiten hacer una gran, digamos, analizar una gran cantidad de compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos, metales, pHs, el sulfato, el nitrato, etcétera. Ahora, suelen ser costosos porque necesitas a alguien que vaya primero a la máquina para coger la muestra, el instrumento en el campo, alguien que vaya y venga al campo con los filtros y alguien que haga los análisis en el laboratorio. Entonces, estos sistemas de offline, digamos, son los que utilizan en analítica. Ahora, mi parte, digamos que después de hacer muchos años de andar cargando con instrumentos que pesan 200 kilos y horas de análisis en el laboratorio, cuando ah, me moví a esta compañía, intento hacerlo online. Prefiero tener muchos datos para trabajar con ellos, entonces digamos que se están desarrollando cada vez más instrumentos que hacen análisis online. Digamos, directamente te llevas el aparato a donde tú quieras muestrear y empiezas a analizar las partículas. La desventaja de estos sistemas, digamos que están más, el número de químicos que puedes analizar es más pequeño. O sea, en los laboratorios tienes todos los analíticos, pues hacer metales, orgánicos, inorgánicos. Cuando vas al muestreo, te enfocas en unos. O tienes un aparato para hacer inorgánicos, puedes tal vez tener otro para orgánicos, otro. Entonces, la ventaja es, tienes muy rápido los datos, pero más limitados. Entonces, en función de lo que quieras hacer, estos también pueden ser costosos porque si te llevas uno al muestreo hay, digamos, de $500,000, como puede ser un AMS, o puedes tener algo que te puede estar 40 o 50,000 dólares para hacer. Hay sistemas cada vez más como para medir black carbon y brown carbon que puedes hacer online, digamos, con una resolución de 15 minutos y la composición química también, el tiempo que puedas analizar cada muestra va a depender de cómo esté de contaminada, digamos, tu muestra o cuál es la composición química de tu muestra. Entonces, yo he hecho tanto partículas con orgánicas, inorgánicas y metales, como he hecho también, digamos, ahora online los sistemas. Entonces, es mucho trabajo, cuesta mucho dinero, de ahí que vienen a ser las muestras limitadas en cuanto a qué análisis quieres hacer. Entonces, Dara supongo que tendrá el laboratorio lleno de aparatos y sabes lo costoso que es medir todo eso. Entonces, digamos que la analítica es la que te va a dar ese fingerprint, esa huella dactilar de la partícula.
¿Habría manera de hacer una seguimiento a esta discusión? Porque tenemos colegas de toda Latinoamérica y pues no todo el mundo tiene acceso a los instrumentos que estamos hablando. En términos de accesibilidad, ¿cuáles serían las recomendaciones para aquellos colegas que quieren hacer estudios en estas áreas para empezar por lo menos? ¿Qué serían sus recomendaciones de una manera como en sumaria para que pues quizás después se comunique más directamente con ustedes, pero que empiecen a pensar si quieren hacer una campaña específicamente, a guiarlos un poco? Y esperemos que también haya seguimiento con, si es que hay gente aquí que quiere hablar de eso. Digamos, mi experiencia, hay X-rays análisis suelen ser bastante baratos, digamos. Necesitas filtros en el que puedes, ahora tienes cassettes que puedes correr filtros durante una semana sin tener, digamos, coste adicional de gente que vaya y venga todos los días. Los análisis, la instrumentación es asequible, cada vez hay instrumentación más asequible para esos análisis. Y para hacer carbono elemental, el black carbon, no sé tanto como el brown, pero el black carbon hay los azalómeros, hay unos cuantos sistemas que por un coste, digamos, razonable, un coste razonable, estoy hablando de unos 10.000, no, entre 5.000 y 10.000 dólares, puedes tener ciertos análisis, digamos, en el muestreo, si quieres hacer composición química. Pero es lo que digo, ¿no? Están limitados a lo que quieres hacer, ¿no? Que es la difracción. Hay algunos sistemas ahora que están trabajando con Raman, que también te da cierto análisis, digamos, pero yo en principio cuando empecé y, digamos, compré un HPLC de segunda mano, digamos, que fue, coges un análisis, un HPLC de segunda mano y vas trabajando así. Sí, pero claro, eso requiere un laboratorio. Para los online, para química, que sea barato, pues bueno, eso. Black Carbon, el OCC, digamos, el orgánico en general, y alguno más con el X-ray. Pero ya es muy difícil encontrar algo para química debajo de, digamos, 20 o 30.000 dólares. No sé si Dara tiene alguna idea de lo que suele utilizar ella más en el muestreo que esté en un rango más barato, pero mi experiencia es más o menos esa. Sí, pues yo lo veo un poco en lo limitado de los recursos en nuestros países. Aranza, decías, yo debo tener muchos equipos, la verdad es que no, porque realmente son equipos caros, ¿no? Y una de las dificultades, por lo menos que yo encuentro aquí en México, es que somos pocos químicos de la atmósfera y generalmente para comprar, ¿no? Entre más grandes son los equipos, pues generalmente nos piden que sean utilizables por una comunidad muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, comprar equipos de análisis químico, ¿no? Cromatógrafos, espectrómetros de masas, los microscopios, los de rayos X, generalmente se tienen que juntar varios grupos de investigación que dicen los vamos a utilizar mucho y eso es difícil para nosotros porque somos una comunidad pequeña y yo me imagino que ocurre igual. Y eso aunado con pocos recursos. Entonces es complicado. También si a eso añades los costos como de mantenimiento y refacciones, bueno, realmente es muy complicado. Yo lo que diría como para comenzar a hacer análisis, pues yo buscaría los equipos que se tienen de análisis químico en general, ¿no? Se tienen cromatógrafos de líquidos, cromatógrafos de iones, por ejemplo, ICP masas, no sé, rayos X, o sea, los equipos analíticos que haya, ¿no? En la Facultad de Química que usan para cualquier otro tipo de muestras que también se usen y tratar de utilizarlos para muestras, ¿no? Yo creo que esa es la primera aproximación, porque, ¿no? Si no se tienen los recursos para comprar estos equipos de análisis químico más grandes. Ahí lo que se requiere, lo que es importante, pues son los equipos de colección de aerosoles, ¿no? Que generalmente son bombas que jalan aire a través de un filtro, ¿no? Y entonces las partículas se colectan en el filtro y se lleva al laboratorio ¿no? Hacer el análisis que se tenga y que se pueda hacer, ¿no?
Y por supuesto, hay una de las dificultades es la cantidad de masa que se puede colectar, ¿no? Generalmente, pues, ¿no? Siempre, si tenemos equipos con un flujo mayor, pues podemos colectar más masa en un menor tiempo, pero también esos equipos de flujo mayor quizás son más caros, ¿no? Entonces, eso es como lo primero que yo diría, tener equipos para colectar aerosoles en filtros y tener algún equipo analítico donde se pueda llevar y pues trabajar con eso, ¿no? Con los flujos. Una de las desventajas grandes de estos análisis que no son en línea es precisamente que necesito colectar por un tiempo grande y entonces pierdo resolución en tiempo, ¿no? Entonces, si tengo que colectar por un día entero, pues pierdo todos estos ciclos de fotoquímica diarios, por ejemplo, ¿no? O cambios de temperatura, etcétera. Pero bueno, pues hay que empezar por algún lugar y creo que eso es lo más accesible cuando se tienen recursos limitados, ¿no? En cuanto se tienen cada vez más, pues bueno, se puede comprar Es que es difícil mucho porque más. Ujú, aquí también tenemos, y ahora más todavía, siempre ha ajá, habido problema cuando pides proyectos, no te dejan pedir presupuesto para equipo. ujú, ujú. Entonces, Pues todos, sí, todos sobrevivimos y espero que también podamos hacerlo es con conexiones. Hablas Sí. con gente que conoces, que esté interesada en ayudarte y dices, mira, voy a colectar X número de filtros, podrías hacerme el favor de hacer un análisis y hacemos un paper juntos, o me puedes hacer al mínimo coste y yo te pago el análisis porque no tengo... Es así como, digamos, casi todos trabajamos, incluida yo. O sea, Ujú. es como seguimos trabajando. Hablas con gente y, a ver, en este grupo estamos abiertos para esas cosas, hablar no solo para entender, sino que puedes contactar a alguien que esté ahí interesado, puede contactar conmigo, puede contactar con Dara y buscaríamos soluciones de cómo se pueden hacer las cosas, porque Arancha, no todo el mundo tiene acceso, sí. basado en tu comentario, antes que se me pase, está un comentario de Silvia Cabrera, que en particular dice, yo tengo filtros guardados de hace 5 años hasta acá, que no, que de 2 estaciones de muestreo recomiendan analizarlos o no sería posible. So, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se pueden guardar estos filtros? Y si hay oportunidad pues, hacer con una colaboración, pues por ahí le podrías contestar esa pregunta directamente. Bueno, Dara también sabe, a ver, Las dos. digamos que los filtros, si los mantienes bien, digamos, en un congelador, yo normalmente mis filtros si los voy a guardar durante tiempo, los mantengo a -80. La mayor parte de la composición química se va a mantener. Puedes probablemente perder algunos de los más semivolátiles, pero en principio, si no los has sacado y mantienes en el congelador durante ese tiempo -80, no debería de darte en la mayor parte, sobre todo en los químicos orgánicos primarios, no debería, y los inorgánicos y digamos metales y demás, no deberían de cambiar tu composición. Toxicidad puede cambiar algo, pero la química no debería. En principio, la química, digamos, primaria de los más pesados. Uh, si tiene filtros, también hay que pensar qué clase de filtros tiene, porque dependiendo de qué filtros tiene, hay diferentes análisis que puedas hacer. Y dependiendo también del tipo de filtro, la calidad de tu muestra va a cambiar. Entonces, uh, aunque sean 2 años, si quieres hacer, por ejemplo, XRF para hacer pues, elemental, lo más probable es que, que todavía sean válidos y no tengas ningún problema con ello. Ahora sí, como decía Dara, si quieres hacer los semivolátiles, igual se te ha cambiado un poco en eso. Entonces, en función de qué análisis o cómo fueron colectados, pues yo diría que todavía sí puedes usarlos. Ujú. Muy bien, se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Tenemos unas dos, tres preguntas del público que quisiera que nos ayuden antes de que se nos siga pasando el tiempo. En analítica nos dice Diego André, creo que es Peralta, etcétera. Sí, Peralta. Nos dice PM10, temporadas de invierno y verano, ¿cuándo es más contaminado? Y también tenemos una pregunta sobre analítica en lo que es organic carbon versus elemental carbon para inferir fuentes. Tal vez Dara o... Pues bueno, sobre el PM10, ¿cuándo es más alto y cuándo no? Yo creo que depende de dónde, ¿no? De dónde es, porque el PM10, una buena parte del PM10 es resuspensión, ¿no?
de polvo urbano o mineral o lo que haya. Y también, pues la parte, digamos que la meteorología tiene mucho que ver, ¿no? La altura de la capa de mezclado, si hay vientos o no hay vientos, si hay lluvia o hay una mayor humedad, reduce la resuspensión o no. Entonces, en cuándo hay más y cuándo no, eso depende de cada sitio, ¿no? Pero digamos, ver invierno versus verano, esa es la pregunta de él. Ahora no sé qué invierno tenga, si es seco de Sí, nieve o si es húmedo de exactamente, lluvia, ¿no? a eso me refiero. Yo creo que el invierno, digo, en general es frío, pero no puede haber, ¿no? Mayores o menores diferencias o mayores o menores, ¿no? En Ciudad de México, si mal no recuerdo, las mayores concentraciones de partículas son generalmente en el invierno, ¿no? Tiene que ver con la altura de la capa de mezclado, ¿no? Generalmente tenemos menores alturas y las concentraciones tienden a aumentar y el invierno pues es más bien seco, ¿no? La época de lluvias en México termina más o menos, ¿no? Por ahí de mediados de noviembre, ¿no? Y entonces ya son condiciones más secas y que en el verano, ¿no? Aquí en México en el verano es época de lluvias, ¿no? Y entonces pues una mayor temperatura, más lluvias, mayor inestabilidad en la atmósfera hace que las concentraciones de partículas disminuyan. ¿No? Ujú. Pero yo creo que eso, me imagino que depende de las condiciones, ¿no? De cada lugar, ¿no? Tiene que ver viento, humedad, temperatura, ¿no? Claro que sí, son preguntas muy interesantes. Aranza, Organic versus Elemental Carbon para inferir fuentes. Y rápidamente aquí, algo muy interesante sobre microplásticos. Quizás en nuestros últimos minutos nos pudiesen dar unos comentarios sobre esto. Sí, en cuanto al orgánico e inorgánico, el black carbon, digamos, como dije al principio, la relación entre uno y otro se puede utilizar, entre comillas, para inferir no la fuente, sino los procesos en los que esa partícula digamos, ha viajado. Normalmente, cuando tú generas la partícula, tienes un orgánico y un black carbon, digamos, el carbono negro. Y digamos que te da un ratio de 1. A medida que esa partícula viaja, digamos, envejece, el carbono negro no va a cambiar, porque el carbono negro se genera cuando la partícula es emitida. Y en cambio el carbono orgánico va cambiando. Pues tenemos lo que decía Dara, los volátiles se asocian a las partículas, se oxidan los orgánicos y van cogiendo, digamos, la partícula va creciendo. Entonces, tu orgánico a carbono negro va a cambiar, vas a tener más orgánico que carbono negro. Entonces, hay ciertos valores que se utilizan para saber si digamos que la relación orgánico a negro es 1,5, digamos que es fuentes cercanas a la emisión. Y si es a más de 1,6 o 1,8 o lo que sea, es envejecidas. Entonces, digamos que ese suele ser, hay ciertos parámetros que se utilizan, pero no te van a decir exactamente de dónde vienen, sino cómo han evolucionado en el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Lupita. Ya se nos acabó el tiempo. Muy interesante, mucha buena información y pues quizá tengamos que hacer un parte 2 en el futuro. Creo que nuestros colegas vamos a guardar las preguntas. Si después por ahí quedan algunas sin contestar, quizá podamos compartirlas con nuestros ponentes para que nos puedan ayudar a contestarlas. Así es, y queremos agradecerles muchísimo, ¿no? Por estar con nosotros el día de hoy, a nuestro público también. Y Eric, ¿tienes unos anuncios, por favor, para el público? Este, sí, espero que ya tengan en la pantalla. Primero agradecer tanto a Arancha como a Dara. Muchas gracias por su participación. Creo que hemos aprendido mucho sobre la composición química y la importancia de estas en los diferentes procesos químicos y físicos de la atmósfera. Realmente les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy. Y no queda más que invitarlos a la siguiente sesión de nuestro café virtual. Esta será el 3 de abril y en esta ocasión hablaremos sobre el impacto que tienen los incendios forestales y la contaminación transfronteriza en la carga de partículas.
Tendremos dos expertos en el tema, el doctor Luis Antonio Ladino del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctor Fernando García de North Carolina State University. Ambos han hecho en el pasado y actualmente tienen proyectos en este campo. El- los invitamos. Y de nueva cuenta, muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde, muy buen día y nos vemos. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós, un placer. Gracias. Adiós. A todos. Bye. Adiós. Bye bye. Muchas gracias, Dara, Arancha. Adiós.